Bueno, vamos a cambiar de tema. Esta semana, medio centenar de trabajadores portuarios manifestaron a través de una conferencia de prensa que van a adoptar una serie de medidas legales por considerar que quedaron fuera del proceso de mitigación tras la licitación del Costanera Espigón. Vamos a abordar este tema con la contraparte, sin duda, de este proceso. La empresa portuaria de San Antonio está en el estudio de las noticias, el abogado Pablo Suckel. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Pablo, primero que nada, ahí se habla en la nota que vimos ayer y que precisamente habla de esta denuncia de los trabajadores, se valida o de cierta manera ellos comparan este proceso con el proceso anterior vivido a fines de los 90, en que también se denunció en su momento irregularidades. ¿Son comparables estos procesos, primero que nada? No, en absoluto. Son situaciones y procesos absolutamente distintos que tienen muchas diferencias. Por de pronto, el proceso anterior fue manejado directamente por el gobierno de la época. En la actualidad este fue un proceso que se llevó a cabo por parte de la empresa portuaria de San Antonio, previa visación por parte de la Contraloría General de la República, previa, no posterior, también todo esto visto en el gobierno, el Ministerio de Transporte, el CEP, etcétera. Y son además dineros que aportó la empresa privada concesionaria, a diferencia del proceso anterior que fue aportado por el gobierno propiamente tal. De modo tal que descartamos completamente cualquier similitud, digamos, en la situación. Y también descartamos de plano cualquier tipo de irregularidad que pueda ser imputada al respecto. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando ustedes escuchan que se denuncian irregularidades de personas que habían estado cumpliendo condena o estarían en prisión y que aparecen trabajando en estos listados? Los listados los recibe EPSA y los filtra directamente, son auditados además posteriormente. Así es, nosotros descartamos claramente, de plano, cualquier tipo de irregularidad. Y por eso agradecemos la posibilidad de estar en el canal planteando esta situación. Yo quisiera en forma muy breve señalar cuál es el origen de esto para que la ciudadanía pueda entender. Este año que termina se produjo el proceso de licitación, ¿no es cierto?, del Espigón, que ustedes cubrieron adecuadamente, en el cual se produjo un reordenamiento de la situación laboral por cuanto dejó de existir lo que se llama el esquema multioperado. Vale decir, las empresas de muellaje que operaban en el Espigón ya no operan y por lo tanto los trabajadores podían haber visto afectada su situación laboral. Y producto de eso, la empresa, sin tener obligación ni legal ni contractual, efectuó un sistema de mitigación que obligaba, lo que ocurrió, al concesionario, en el caso de Puerto Central, a pagar una suma de mitigación a los trabajadores que ponen en riesgo su estabilidad laboral. Dicho sea de paso, ninguno de estos trabajadores tenía vinculación directa con la empresa portuaria de San Antonio. Ninguno, ni de estos ni los anteriores. O sea, no son trabajadores de la empresa portuaria porque son trabajadores de estibadores que son pertenecen a distintas empresas de muellaje que operaban en el puerto. O sea, ustedes asumen una especie de responsabilidad subsidiaria en este caso. Y se hizo así porque el directorio de la empresa consideró que era importante no dejar de lado a los trabajadores que operaban en el Espigón y también en otros sitios del puerto, frente a esta eventual incertidumbre laboral que se podía venir. Y se hizo este sistema de mitigación, como decía, visto previamente por distintas autoridades, y que operó con plena transparencia. Hay más de 1.000 trabajadores que recibieron sobre 7.700 millones de pesos en estos días, ¿no es cierto? Y ha operado eso con absoluta normalidad y con absoluta tranquilidad. No hemos tenido ningún reclamo de los trabajadores de aquellas empresas, perdón, de aquellos sindicatos que firmaron el protocolo que fue el que operó en definitiva. Salvo el caso puntual que se registra ahora, pero que son personas que no resultaron beneficiadas y por eso el reclamo. Que no eran personas que no eran parte de los protocolos, porque no eran personas que estuvieran afiliadas a los sindicatos, pero eso no importaba en definitiva porque la empresa además hizo extensivo los mismos requisitos para las personas que no estuvieran en los sindicatos. Es decir, aquellas personas que no estaban en sindicatos recibieron también mitigación si es que cumplían con los requisitos. Así es, fue un número considerable de personas que llevaron sus antecedentes. En forma independiente, digamos. En forma independiente y fueron recibidos, cotejados y en virtud de eso se dispuso el pago por parte del concesionario. Todo esto fue además auditado por una empresa externa, Baker Tilly, que es una empresa importante, y auditó todos los procesos, auditó los documentos incluso que acompañaban a las personas, porque aquí no estamos hablando de personas que hayan llevado con su declaración jurada diciendo que habían trabajado en el puerto, sino que tienen que acreditar su calidad de trabajador portuario, tienen que acreditar haber tenido sus imposiciones, acreditar haber tenido contrato de trabajo con empresas determinadas y una serie de requisitos en cuanto a edad, lugar de trabajo, que determinaban los distintos tipos de mitigación de montos que podían recibir, que obviamente me imagino que no será motivo de interés de la entrevista. Porque Pablo, ¿es posible, y esto para dejar bien clara la situación y que la gente que está viendo en la casa tenga claridad respecto al tema, es posible que personas que hayan cumplido con los requisitos hayan quedado fuera de este proceso de mitigación?
No, en absoluto, lo descartamos de plano, tajantemente. O sea que no hablamos de cupo, no es que había cierta cantidad de cupos para pago, o sea, todos aquellos que cumplieran con los requisitos, el corte o filtro natural era aquellos que cumplieran. O sea, estas personas que hoy día están reclamando, que están fuera de este proceso, no cumplían los requisitos. No lo cumplieron. Ahora, nosotros no tenemos el detalle exacto, porque no sabemos con claridad cuáles son las 350 personas, pero podemos decir desde ya que cada persona que presentó su antecedente y fueron revisados y no cumplían, se determinó que no pagaban. Incluso se estableció un proceso en el cual los trabajadores podían ir con su antecedente y revisar y discutir incluso las situaciones. Hace una especie de apelación, digamos. Incluso, digamos, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un proceso siniestro, oscuro, turbio, nada. Porque aquí salió a la palestra incluso la esposa de un dirigente que eventualmente habría sido la que fabricaba las listas, según la denuncia que hacen estos propios trabajadores. Eso es parte de la imaginación de quien lo dice, digamos. Nosotros, este es un proceso que fue llevado por parte de la empresa portuaria y que tuvo estos procesos de auditoría externa que estamos hablando. O sea, no hay una tercera persona que haya venido a decir qué personas pueden tener o no beneficio, digamos. Esto lo dio objetivamente la situación convenida, digamos. Pablo, respecto a las acciones judiciales que se han planteado de aquí en adelante, yo entiendo que han presentado alguna queja puntual a la Corte Suprema. Mire, eso es muy interesante que así lo digamos, porque entendemos que los 50 trabajadores presentaron un recurso de protección ante la Corte de Valparaíso y la Corte, incluso traje la resolución, declaró inadmisible de plano este recurso. Y ni siquiera, revisa y declara inadmisible significa que ni siquiera ingresa a la Corte como tal para ser discutido. Claro, y digo por qué, porque lo dice la Corte. No se señalan hechos que impliquen vulneración a garantías de aquellas que menciona el artículo 20 de la Corte Fundamental, ni circunstancias fácticas que hagan procedente la tutela de urgencia que supone la acción constitucional de protección, y por lo tanto se declara inadmisible el recurso. Vale decir, la Corte consideró, al ponderar los antecedentes que se plantearon, que no había ninguna irregularidad, ninguna garantía constitucional que hubiera sido vulnerada. ¿Por qué hablan de la Corte Suprema de ello? Porque tras la inadmisibilidad del recurso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema, la cual también el 15 de diciembre, vale decir, mucho antes de la entrevista que planteaban. También, o sea, esto está fallado ya. Absolutamente zanjado. La Corte Suprema también rechazó el recurso de queja y por lo tanto no existe hoy día un recurso pendiente en contra de la empresa portuaria de San Antonio a este respecto. Ellos hablan de acciones civiles, ¿es posible? Bueno, en Chile cualquier ciudadano tiene derecho, por cierto, a presentar las acciones que estime pertinentes, pero no olvidemos, por cierto, que también existe la posibilidad de que los tribunales la rechacen incluso con costa, como ha ocurrido con ocasiones anteriores con nosotros. Finalmente, Pablo, para cerrar el tema, ¿hay tranquilidad absoluta entonces en el proceso que se ha desarrollado por la transparencia que tú planteas que ha tenido directamente la empresa portuaria al manejar cada una de las listas puntualmente y beneficiar a aquellos que efectivamente cumplían con los requisitos? Absolutamente, eso lo podemos garantizar. Este fue un proceso llevado en forma limpia, transparente y con plena conocimiento de las autoridades que correspondían. ¿Estas denuncias entonces están fuera de lugar? Así lo entendemos claramente. Pablo, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Pablo Zucker, abogado de la empresa portuaria de San Antonio, aclarando entonces esta situación. Nos queda mucho más clara desde esta visión también. Ya hemos recogido la visión de aquellos trabajadores hace algunos días que planteaban su preocupación. Recogemos hoy la otra cara de la moneda de la empresa portuaria que plantea también su punto de vista frente a esta situación. Será usted quien juzgue en su propia casa. Nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos.